Cambia tu día con micasino.com y dile adiós a la misma rutina de siempre. Juega en la casa de apuestas número 1 de Latinoamérica y vive la emoción de ganar en grande. En micasino.com disfrutarás de las cuotas deportivas más altas y divertidos juegos de casino. Lo mejor es que si te registras hoy con el código clave podrás duplicar tu primer depósito. Micasino.com es el lugar que tanto buscabas para unirte a la diversión, así que no te quedes fuera de micasino.com. 8:38, jornada importante a nivel cultural y a nivel político, así que vamos al tiro con las entrevistas que en Radio La Clave. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El Ministerio de Educación de Chile presentó el proyecto de ley de modernización de la educación parvularia como parte de la agenda Sala Cuna para Chile. Este proyecto busca proporcionar herramientas normativas para actualizar y regularizar la oferta educativa del primer nivel educativo en respuesta a la creciente demanda generada por el proyecto de ley que equipara el derecho al acceso a Sala Cuna. El proyecto de ley propone varias medidas, entre ellas otorgar reconocimiento legal a los programas alternativos Junji, aumentar el plazo para alcanzar el reconocimiento oficial 2034, prohibir la doble matrícula, esto es importante, establecer el registro de educación parvularia, aumentar las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Educación y regularizar los calendarios parvularios. Para entender por qué es relevante este proyecto que el gobierno ingresó, estamos con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Muy bienvenida, Buen día, subsecretaria. Hola, ¿Cómo ¿qué le tal? va? Mucho gusto. Igualmente. Explíquenos por qué es relevante este proyecto para la educación parvularia. Bueno, este proyecto es relevante para la educación parvularia, pero también para nuestro país, por cuanto, como ustedes saben, la educación parvularia es el primer nivel de la educación chilena. Este es un proyecto que lo que persigue es poder modernizar la oferta en la educación parvularia. Esto quiere decir hacerse cargo de varias dificultades que se vienen arrastrando a lo largo del tiempo y que va a otorgar herramientas al sistema para que se pueda seguir sosteniendo un estándar alto de calidad de la educación parvularia y sobre todo seguir resguardando estas oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar que los niños y niñas reciben en la educación en los primeros años de vida. Y que necesitan muchas veces, porque claro, estamos hablando de una etapa de educación que no todos van. Así es. O sea, también es un proceso de educación que muchos de nuestros papás, de nuestros abuelos, no vivieron porque no existía tampoco tanto este concepto del jardín infantil o incorporada la educación parvularia en los mismos colegios. Y también, bueno, personas que por ese motivo, por falta de recursos o de tiempo o de alguien que pueda llevar a los niños, no pueden acceder a todo esto. Eso es bien importante porque además se sabe poco, pero la educación parvularia chilena es un referente a nivel internacional. Nosotros tenemos esta preocupación de regular todos estos aspectos que son importantes porque a diferencia, por ejemplo, de otros niveles educativos, en la calidad o el estándar de calidad en educación parvularia lo da la educación pública. Entonces, hay una serie de elementos asociados, como bien señalaban ustedes, al reconocimiento oficial, a ordenar la gestión de la información de los primeros niveles, que es súper determinante para que efectivamente esta provisión siga manteniendo ese estándar de calidad. Y porque eso también se ha ido alargando también con el tiempo. Ahora, o sea, los niños más chiquititos entran a la educación parvularia y tienen esa posibilidad en muchos casos. Vamos por parte entonces. Prohibir la doble matrícula. Ya. Uno de los problemas que nosotros nos encontramos cuando iniciamos esta administración fue que había muchas diferencias en la manera en que los grandes sostenedores, Junji, Integra en este caso, gestionaban la información sobre los niños y niñas. Entonces empezamos, cuando hicimos el ejercicio de articular estas dos informaciones o fuentes de información, nos dimos cuenta, por ejemplo, que había niños matriculados tanto en Junji como en Integra, que habían matrículas duplicadas, en algunos casos triplicadas y más, y en el fondo cuando eso tiene implicancia e impacto en el sistema, porque cuando tú haces una limpieza y un ordenamiento de eso, tú liberas matrícula. Claro. Entonces, en un primer ordenamiento que hicimos el año pasado, cuando empezamos a identificar esta dificultad, identificamos que habían cerca de 4.000 o 5.000 doble matrículas. Con eso, si tú lo liberas, efectivamente son muchos cupos, equivaldría por lo menos a tener a lo que se ocupa, por ejemplo, en 45 jardines
jardines infantiles. Entonces no es irrelevante, no solo por el tema del acceso de la familia, sino también en la perspectiva del diseño de las políticas públicas, es decir, qué datos tomas para tomar decisiones sobre cómo crecer, cómo aumentar la cobertura y en qué lugares. ¿Y esa doble matrícula por qué pasa en general? Porque quizás también cambio de domicilio. Por varias razones, principalmente porque también las familias se aseguran de tener un cupo. Claro. Entonces tú postulas a todos lados y hay una ley, hay una normativa que dice que el único facultado para desmatricular a un hijo, en el fondo son las familias, los padres, las madres o los adultos responsables, y entonces si esa persona no hace ese trámite, efectivamente esa matrícula queda, por decirlo, tomada. No se libera automáticamente. Exactamente. Subsecretaria Lagos, ¿cuántos territorios y comunidades y lugares y localidades hay en nuestro país que no tengan sala cuna para que sea un asunto importante de debatir y legislar en materia de educación parvularia? Mira, en general yo te diría que la cobertura es bien amplia y es a nivel territorial bastante completa. El tema es que por nuestras características geográficas, por la dispersión geográfica, hay lugares que nunca van a tener un jardín infantil o una sala cuna en términos tradicionales, como por ejemplo las islas, lugares remotos, zonas rurales, donde de repente no están las condiciones estructurales para que exista un jardín clásico, por decirlo de alguna manera. Y en otros lugares que tenemos muchísimo. Exactamente. Entonces también, de alguna manera, todo esto que tiene que ver con el ordenamiento de la información, y ese es un muy buen punto que acabas de tocar, nos ha permitido también tener mucho más conocimiento y claridad respecto de la georreferenciación de los establecimientos educativos. Uh-huh. Y entonces sabemos que efectivamente hay lugares donde, por ejemplo, sobran cupos y hay otros en los que faltan. Entonces, el poder contar con toda la información disponibilizada, articulada entre los sostenedores y, sobre todo, ordenada, va a permitir que podamos efectivamente tomar mejores decisiones respecto de cómo planificar a largo plazo también el diseño de la política. Esto es bien importante porque lo que nosotros queremos más bien es dejar una estructura y una forma de funcionamiento que trascienda los ciclos políticos y que de alguna manera se transforme en una política de Estado, es decir, que se considere para las decisiones en el futuro. Por supuesto, súper relevante que vaya traspasándose de gobierno en gobierno. También cuando hablamos de fiscalización de la Superintendencia de Educación, ¿a qué nos referimos? Porque también, los resquemores, por supuesto, que existen no solo de los padres, de los cuidadores en general, al momento de ingresar a un niño, una niña, a una sala cunas, por sobre todo, siempre han existido. En mi caso, yo me acuerdo que mi mamá se dejaba caer en el jardín para fiscalizar, pero obviamente eso tiene que ser por parte de la autoridad para saber que todo está bien. ¿En qué consiste esto? Ya, eso es bien importante porque la Superintendencia de Educación es una entidad que lo que hoy día tiene facultad para fiscalizar aquellos establecimientos que son educativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan hace un par de años lo que pasó en Estación Central de este niñito que estaba colgando al vacío y que se identificó que estaba en un lugar que era una guardería. Bueno, en ese tipo de lugares, por ejemplo, la Superintendencia, dado que eso no está definido ni caracterizado como un establecimiento educacional, no tiene la posibilidad de acceder. Claro, porque era como un departamento, no estaba regularizado. Entonces, lo que faculta este proyecto de ley es decir que la Superintendencia pueda establecer desde sus parámetros qué es lo que es un establecimiento educativo. Y teniendo esa atribución y pudiendo hacer esa definición, efectivamente poder intervenir en aquellos espacios donde efectivamente estén desarrollándose actividades educativas. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces es bien importante porque de alguna manera también va a poder acceder a un ámbito que hoy día no puede acceder y que, como tú muy bien dices, es potencialmente riesgoso que no estemos encima y que no estemos con rigurosidad mirándolo. De todas maneras, que eso tenga que ser constante. Aquí hay preguntas de la gente. Claudio nos dice sobre educadoras de párvulo que estaban movilizadas, si es que ustedes conversaron también con grupos de ellas que si están de acuerdo con esta reforma. Muy importante porque, este proyecto de ley se enmarca también en algo más complejo que es la agenda de sala cuna para Chile. Como ustedes saben, también hemos estado desarrollando en este último
último tiempo el proyecto de ley de Sala Cuna para Chile, que es una indicación sustitutiva total respecto del proyecto de Sala Cuna Universal que venía del gobierno pasado, y que básicamente tenía un gran déficit, que tenía varios, pero el más importante es que no contaba con un componente educativo. Ya se definía como una ampliación de un decreto del Código del Trabajo que simplemente se pronunciaba respecto del derecho de las mujeres a la sala cuna, sin embargo no hacía ninguna alusión a esta dimensión educativa. Entonces, hay un trabajo codo a codo con el Ministerio de la Mujer. Con la ministra Orellana, bueno, también la ministra Jara, y bueno, el mandato que nos hace el presidente es que los 4 ministerios implicados, también Hacienda, se involucren finalmente en este proyecto y puedan echar a andar una modificación total de este proyecto con una indicación sustitutiva que también la presentamos en el Senado. Pero entonces este proyecto de modernización es un proyecto que viene como a apalancar ese otro, porque efectivamente si vamos a hablar de entonces calidad de la educación en sala cuna, tenemos que generar estas condiciones estructurales y mejorarlas, y ahí está la relación entre ambos. Pero estos dos elementos de alguna manera han sido ampliamente conversados con las organizaciones, porque son muy activas nuestras organizaciones en educación parvularia, son además muy históricas, ellas en gran medida son quienes nos traen un poco esta visión desde las comunidades, los desafíos que existen. Ellas son las que plantearon primero que nadie las dificultades que tenía, por ejemplo, el proyecto de ley de sala cuna. Entonces, lo que hicimos respecto de estos dos proyectos y de su diseño fue reunirnos sistemáticamente durante el mes de abril para poder trabajar con ellas, para irles planteando en qué íbamos avanzando, qué elementos íbamos incorporando, y también recibiendo todo su feedback y sus críticas para poder, que ellas viven en el día a día, para también poder mejorarlo. Así que sí ha habido participación en distintas instancias, ha sido bien socializado este proceso con la sociedad civil, con las organizaciones gremiales y sindicales, entre importante, otros. La subsecretaria Claudia Lago, para explicarnos lo que fue este proyecto, que digo fue porque fue ingresado, ahora tiene que seguir avanzando. Así como es. proyecto está, ojalá cumplirse en ley. Sobre todo en este gobierno, que el presidente ha hecho tanto hincapié en que los niños, niñas son el presente, no son el futuro. El proyecto de modernización de la educación parvularia. Subsecretaria Claudia Lagos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias a Que ustedes. sigan avanzando. www.copano.news en la clave. Suscríbete al newsletter. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por la clave. 8 de la mañana con 50 minutos, se habla poco de educación parvularia, es verdad, así que por eso teníamos que conversar sobre eso. Sí, la educación parvularia es importante porque es la primera infancia, que es donde es muy importante el rol de la educación institucional, por supuesto, pero también de padres y sobre todo de madres. ¿Y qué pasa cuando esas madres no tienen la posibilidad o se les dificulta la posibilidad de criar, maternar a sus hijas, hijes, por estar privadas de libertad? Bueno, hoy se estrenó el documental Malqueridas de la realizadora nacional Tana Gilbert, que trata sobre ese tema, y que con la Fran tuvimos la posibilidad y suerte de presenciarlo en su avant premiere, y desde hoy está disponible en varias salas a nivel nacional. Tenemos a Tana Gilbert, su directora, en el Bienvenida, estudio. Tana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, una semana emotiva de este lanzamiento después de ¿cuántos años de la realización y todo el tiempo que ha tomado ya poder lanzarlo? Desde que partió la investigación, 7 años, 2017. Un montón. Sí. ¿Y qué las motivó? Bueno, ¿cómo partió? No sé si partiste sola o con el equipo o con alguna parte del equipo en hacer esta investigación. La película partió con el encuentro con una imagen, porque yo estaba un día como en mi Facebook personal y de repente me encuentro con un perfil de una mujer que estaba privada de libertad. Y básicamente la imagen que abre la película es Cristal, que tiene 18 años, que es mamá primeriza y que está sosteniendo a su bebé que acaba de nacer, pero la imagen, la particularidad que tiene es que está tomada con un celular y está dentro de la cárcel, ¿no? Y pese a como quizás la luz, es una imagen bastante fría, es azul, el color, ¿no?, de la imagen tiene un nivel de efectividad muy fuerte, y entonces ahí me empecé a preguntar qué pasaba con las mujeres privadas de libertad que son madres en Chile, y aparecieron las cifras. En ese momento era 92% de las mujeres privadas de libertad eran madres. Es una cifra que va cambiando todos los años, pero que un montón. Es mucho. Es la mayoría de las mujeres que está privada de libertad que son madres, y la mayoría que son jefas de hogar, y la mayoría que tiene en promedio 3 hijos. Entonces son sostenedoras y básicamente las que articulan una familia, ¿no? Y la película, bueno, también plantea todo esto, cómo van transitando
por diferentes procesos dentro de la cárcel. Es muy impresionante porque la consigna inicial es que estas imágenes fueron tomadas por ellas mismas dentro de la cárcel. Todos sabemos que no es legal, no está permitido utilizar celulares adentro de la cárcel, pero bueno, también de alguna u otra forma, gracias a eso se obtiene estos registros que tú los conviertes en un documental. Sí, o sea, lo que hicimos fue como empezar a recopilar en el fondo imágenes que estaban producidas dentro de la cárcel, pero nos vinculamos con sus autoras desde el inicio, ¿no? Entonces partimos con un taller de Derecho Penitenciario que hacía una ONG que se llama Lea Sur, donde yo pude ir de oyente y conocí, por ejemplo, ahí a Karina Sánchez, quien relata, interpreta las historias, y conocí a muchas otras mujeres que estaban privadas de libertad, y lo que hicimos fue ir a verlas como visitas familiares a la cárcel. Entonces íbamos toda la semana, los miércoles y sábados, dependiendo del patio en realidad, y fuimos harto tiempo, como 3 años más o menos. Entonces nos vinculamos como más desde una manera familiar y no institucional y no profesional también, y eso nos permitió poder acceder a su familia. Entonces es un vínculo que igual ha sido bien transformador. Y algunas de ellas ya están en libertad. De hecho, parte del requisito en el fondo que tomamos la decisión en el inicio de la investigación fue trabajar solo con mujeres que al momento del estreno de la película ya estuvieran en libertad. Y que las conocimos el día de la van premier. Sí, igual no fueron todas, porque son más, yo creo que alrededor de 50 personas que trabajaron con nosotras en la película. Bueno. Sí, hay algunas que todavía están privadas de libertad, pero en el fondo están ocultos sus nombres y todo un poco para resguardar. Pero en ese momento era solo un reglamento interno de Gendarmería el que prohibía el uso del dispositivo, de cualquier dispositivo que registrara la cárcel. No era solamente el celular. Entonces había una cuestión también como el poder político de esa imagen, porque no era como lo que ahora se habla, ¿no? De las estafas telefónicas, sí, de toda la organización criminal que hay de fuera de la cárcel, en fin, sino que en el fondo lo que estaba prohibido era la imagen de la maternidad, ¿no? Para nosotras por lo menos. Entonces lo que fuimos identificando es que todo ese archivo de niñas creciendo o guaguas creciendo con sus mamás dentro de la cárcel se podía perder, y entonces empezamos a recopilar y a resguardar esas imágenes. Total. Esta obra cumple un rol importante, creo yo, porque yo creo que parte del rol que tiene el arte, que es instaurar debate, mostrar realidades que no muchas veces se visibilizan. Y en la van premier estuvo la presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. También entiendo que el ministro de Justicia también fue invitado para que pudiera estar ahí, no pudo llegar. Pero fue importante su presencia en el sentido de que es relevar una problemática que no había estado antes, y que tu documental Malquerida, que desde hoy, 16 de mayo, ya está disponible en salas nacionales en el marco del Miradoc, sí, lo instala. Entonces, a mí me parece importante y quiero entender si tú, desde que lo hiciste, me imagino que sí, tenías en mente que se relevara para instaurar un debate a nivel nacional. O sea, creo que hacemos películas de lo que queremos y de lo que nos gusta y lo que deseamos, y en ese sentido, para mí la maternidad es fundamental que sea representada de distintas formas, y me parece que la mujer madre que está privada de libertad como que entra en un debate complejo, ¿no? Porque en el fondo son mujeres que delinquieron, pero que al mismo tiempo delinquieron por ciertas razones que son estructurales a la pobreza en Chile, ¿no? Entonces, para mí me parece interesante y muy importante que hablemos de este tema, porque no todo se soluciona con cárcel, ¿no? O a menos que qué pasa con las personas que cumplen penas por un delito que cometieron, pero después qué ocurre con la familia, si es que la mujer que fue jefa de hogar y que articulaba a toda la familia desarticuló todo, ¿no? Porque estuvo dentro de la cárcel. Entonces, como que me parece importante que se hable de este tema y que se vean también los daños colaterales que existen en las familias chilenas con la cárcel. No solamente es la persona privada de libertad quien sufre, sino que todo el ecosistema de cuidados que hay alrededor, ¿no? Sí, y lo relevante también, que tuvimos la posibilidad de verlo también, es el formato en que se graba, porque claro, comentaba la Fran, que está grabado con celulares, está en formato vertical mayoritariamente, hay un trabajo de montaje, de sonido, de edición, que es novedoso, innovador y que ha sido reconocido en varios festivales. Yo me topé con la Tana en el Festival de Cine Valdivia y yo estaba trabajando por TVN, entonces tenía muchas ganas de verlo y no alcancé. Sí. Entonces me alegro poderlo haber visto antes de su estreno para conversar con la directora, pero quiero relevar, o sea, el formato, no solo el tema político, sino también la decisión estética y artística de la forma en que lo mostraste. ¿Por qué esa decisión? Bueno, la imagen, o sea, la película tiene una imagen vertical durante toda la película, pero hicimos una especie de relación que justo ayer estaba hablando en otra entrevista, como de que la imagen es vertical, pero el sonido es completamente inmersivo y horizontal, entonces hay una especie como de idea de una T en la experiencia cinematográfica de ir y sentarse en una butaca y escuchar y ver la película. Y la decisión de usar la verticalidad tenía que ver como con una representación
representación simbólica de lo que podían ver a través de las ventanas de la cárcel, ¿no? Sabemos que las ventanas de la cárcel son verticales, que también hay una posibilidad de mirar limitada, que tiene que ver con las rejas, ¿no? Las rejas también son verticales, los barrotes de la cárcel, y también para poder respetar un poco el origen de esos materiales, la mayoría estaban registrados de manera vertical. Entonces lo que hicimos fue decir, ya, recopilamos esto digitalmente, pero sentíamos que no era suficiente, porque también la experiencia materna, por lo menos para mí, que soy madre hace casi 6 años, es una experiencia física, psíquica también, pero física sobre todo. Entonces había una cosa como con la imagen digital y de cómo traspasarla a un lugar físico, e imprimimos toda la película. Entonces lo que ustedes van a ir a ver al cine, si es que van al cine, y espero que vayan, es básicamente impresiones frame por frame de todas las imágenes que recopilamos, y luego digitalizamos todas esas imágenes, y entonces tiene una textura, una pequeña sensación como de que te estás vinculando con una imagen que tiene un cuerpo, si se quiere, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso, bueno, desde el desconocimiento de uno, pero se percibe y se agradece también, porque tiene una conexión mucho más interesante con las historias que se relatan a través de esta película. ¿Dónde podemos verla? Cuéntanos, para que sea un panorama ahí de fin de semana y una conversación necesaria, malqueridas. No, que vayan hoy día para apoyarla en su día de estreno. No solo el perfecto, fin de, me parece. que partan desde hoy, Sí, tienen desde de jueves hoy, hasta es el verdad. domingo para ir a verla. Un gran panorama. pero igual es clave, a propósito de Radio La Clave, Ajá. ir el fin de semana, el primer fin de semana de estreno del cine chileno, porque es que nos hace mantener para la próxima semana. Ya. Y en el fondo, desde hoy hasta el domingo, vayan por favor, está toda la información en mirado.cl, pero básicamente vamos a estar en 3 multisalas, en Cinépolis de la Reina, que igual apoya harto cine chileno, es una sala que exhibe hartas películas chilenas. Costanera Center Costanera también. Center, Mall Plaza Vespucio, pero además de eso, les dejo invitado a una feria Malqueridas, que vamos a hacer el sábado 19 y sábado 18, domingo 19, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en el -3. Va a haber una feria exhibiendo distintos productos, distintos stands de productos hechos por mujeres exprivadas de libertad, y además van a haber charlas, otros puestos que tienen que ver con organizaciones que trabajan con la cárcel, así que va a ser... Es gratuita la entrada. Sí, es completamente liberada, y hay charlas bien interesantes con respecto a preguntas que nos tenemos que hacer sobre esta problemática, ¿no? Como de cómo empezar a pensar estructuralmente y ya en términos más generales del problema de la delincuencia en Chile, que se habla tanto. Va a estar en salas en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Valpo, Los Andes. Acá en Santiago elegimos en Conce, en Valdivia, en el Cine Club de la Universidad Austral, en Puerto Varas, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Así que busca la información en dónde la encontraron, Muchas Mirador. opciones. Mirado.cl. Si hoy día vamos a estar con parte del equipo en el Teatro Condel, en Insomnia, en Valparaíso, y el viernes y sábado vamos a tener otras proyecciones en la Sana Seina, por ejemplo, también voy a estar en un conversatorio, y el sábado en Cineteca. Genial. Dana Gilbert esta mañana con nosotros, directora Muchas gracias. del laureado documental Malqueridas, que ya está en las salas A nacionales. nosotros nos encantó y nos gustó quedamos mucho. conversando harto sobre las diferentes temáticas. Gracias, Tana. Te Gracias a pasaste. ustedes. Y nosotros ya nos vamos, viene Clave Morse. Cuídense, que estén bien. Adiós. Abríguense. Chao.